El tema, como que habíamos quedado la semana pasada, es acerca del juicio. La lectura, bueno, voy nombrando ya para... Vamos a ver, Rosy, ¿sobre qué base Dios hará el juicio? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el juicio toda obra que nosotros hayamos hecho en esta vida, incluso toda cosa encubierta, porque para Dios no hay nada encubierto. Entonces, en el momento del juicio, Dios traerá toda obra y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí realmente vamos a ver realmente lo que fue nuestra vida. ¿Veis? La contestación es esa, sobre toda obra, sea buena o sea mala. Walter, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sobre todo obra, sea buena o sea mala. Y aquí nos dice, ¿cuántos? Todos, todos, no hay nadie, ni un solo ser que haya nacido que no comparezca ante el tribunal de Cristo. Y déjame hacer un comentario, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, mientras que estamos vivos, mientras que estamos viviendo nuestra vida, entonces todos vamos a comparecer y vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, pensado, dicho. Rosy, ¿quién es el juez? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, no es Dios Padre el que va a juzgarnos, sino que el juicio se lo dio al Hijo, que fue el que murió por nosotros. Entonces, el juez nuestro va a ser Cristo. Walter, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces dice, en ese juicio dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante el trono de Dios, y hay algo que tiene que abrirse. Los libros fueron abiertos. Cada uno de nosotros tiene en el cielo un libro que es el libro de nuestra vida, y llegará un momento que esos libros se abrirán, y entonces fue abierto también, ves que habla de varios libros, y luego hay un libro que es el libro de la vida. Todo se registra en los libros. El libro de los hechos de nuestra vida, el libro de donde... Es como un libro de contabilidad. El debe haber y si yo pago. Entonces yo cuando hago una cosa que no está bien o que está bien, queda registrado en el libro de los hechos de mi vida. Cuando yo voy a Cristo, entonces mis pecados son perdonados e ingreso en el libro de la vida. Entonces, nuestras acciones están registradas en esos libros, en los libros del cielo. Rosy, me parece. ¿Quiénes son los testigos? Sí. ¿Quiénes son los Mirad testigos? Mirad que no menospreciéis a uno de estos por pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A veces puede parecer que estamos solos o que estamos dos personas solas y que yo diga, lo que piense o lo que haga, pues no lo ve nadie o simplemente queda entre si somos dos personas. Pero aunque no los veamos, hay unos que van a servir de testigos. Cada uno de nosotros tenemos el ángel de la guarda que nos enseñaron desde siempre, que hay los ángeles, ¿no?
Entonces, Listo. Ana Marina, sí. Kiko ya tiene audio. Kiko, no lo muevas. Sí, ahora ya entré. Muy bien, muy gloria a bien. Dios. Vale, Me costó vale. mucho trabajo, ¿eh? No, te costó, ¿verdad? Mira, Bueno, te voy a gracias a decir, Dios. mira, el tema, y me alegro mucho de que hayas podido ingresar. Mira, el tema de hoy, recordamos, estamos tratando el tema del juicio. Y la pregunta era sobre qué fase Dios hará el juicio. Y decimos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El día del juicio, no solamente las cosas buenas o las cosas malas, sino que Dios traerá toda obra, sea buena o sea mala, incluso aquellas que nos parece que están encubiertas. Para Dios no se escapa nada. Entonces, sobre todo eso se basará el juicio. Sea bueno o sea malo, a los ojos de Dios no hay nada que podamos esconder. Luego hablábamos de cuántos comparecerán ante el juicio y veíamos que todos, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Es decir, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, daremos cuenta de todo, sea bueno o malo, y mientras lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, es decir, mientras que estamos vivos, mientras que tenemos vida, ¿no? Ahora, ¿por quién seremos juzgados? Es que me tapa esto y ahora no leo bueno, es igual. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Es decir, quien nos va a juzgar no va a ser Dios Padre, sino va a ser Dios Hijo, porque es el que murió por nosotros en la cruz, es el que se hizo hombre por nosotros, es el que mejor puede entendernos, porque Él pasó las tentaciones aquí, igual que las estamos pasando nosotros. Entonces Dios Padre le dio al Hijo el juicio y seremos juzgados por Jesús. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Entonces veíamos que... Bueno, Marina, sí, si quiere, deje de compartir y cierre el PowerPoint y vuelve y lo abre a ver si lo normaliza. Porque para que no le tape, no le cubra la visión. Sí, es que me está cubriendo, pero bueno, me arreglo si acaso. Ahora de momento, gracias a Dios, sí. Bueno, hablábamos de dónde dice la Biblia que están registradas nuestras acciones. Y dice, y vi a los muertos, a los que se fueron antes que nosotros, a los grandes, pequeños de pie ante el trono de Dios. Y hay algo que son, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, que todo lo que hagamos en esta vida queda registrado en los libros del cielo. Y en el momento que nosotros pecamos, bien sean las cosas buenas, las cosas regulares, las malas, es decir, todo queda registrado en los libros del cielo. En el momento del juicio se abren esos libros. Y entonces, cuando se ven mis pecados, pues es como el libro del debe y al haber. Me sale que yo salgo a deber porque yo no puedo pagar esa deuda. Pero cuando voy a la cruz de Cristo, entonces se borran mis pecados y ya paso al libro de la vida. Y eso es algo que mientras que vivamos y cíclicamente está pasando. Por eso tenemos que ir cada vez al pie de la cruz del Calvario para que mis pecados sean borrados y pasemos al libro de la vida. Ahí vemos que los libros y que hay el libro de la vida, ¿vale? ¿Quiénes son los testigos? Era donde estábamos. Dice que a veces nos parece que estamos solos y que no tenemos que dar cuenta a nadie de lo que hagamos porque estamos solos. O bien estamos hablando con otra persona algo y parece que queda entre esa persona y yo. Pero es mentira, cuando los libros sean abiertos, tenemos unos testigos que darán cuenta de lo que nosotros hicimos o dijimos en solitario o bien en secreto con otras personas.
porque tenemos a los ángeles que están con nosotros, aunque no los veamos, y que ellos llevan la información al Señor y eso queda registrado en el libro de los hechos de nuestras vidas. Entonces, los testigos serán los ángeles. Vamos a ver ahora, Kiko, ¿quién es el abogado? Dios míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un bendito abogado que es Cristo Jesús, que es cuando, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nos la dice para que vivamos una vida sin cometer errores, porque pecado es sinónimo de error. Pero cuando vivimos una vida equivocada, cuando cometemos un error, un pecado, si alguno hubiere pecado, ¿a dónde tenemos que ir? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y como dice el venid y estamos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Entonces ya queda borrado mi culpa y paso ya al libro de la vida. Tenemos que acudir siempre a nuestro abogado, que es Jesucristo el justo. ¿Por cuál código seremos juzgados? Vamos a Walter. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros cuando cometemos pecados sabemos que el pecado es infracción de la ley. Yo tendré que dar cuenta si, por ejemplo, voy conduciendo, infrinjo el tráfico, las leyes de tráfico, a mí se me va a poner una multa de acuerdo a la ley de tráfico. Yo infringí el artículo tal, el código cual, y se me pone una multa, ¿no? Hay una ley que como cristianos, como hijos de Dios, por la cual vamos a ser juzgados, y es la ley de los 10 mandamientos. Por ella sabemos lo que está bien, lo que está mal. Entonces, por esa ley seremos juzgados. Rosy, ¿cuál será la sentencia? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando Cristo venga, y todos los santos ángeles vendrá, porque sabemos que vendrá con todos sus santos ángeles sobre las nubes de los cielos, entonces reunirá delante de todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como el pastor las ovejas de los cabritos. Habrá una separación. Dirá a las ovejas de su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Aquí no, las ovejas y los cabritos, la derecha, izquierda, no significa ni ovejas ni cabritos ni que seamos de derecha o de izquierda. Significa que va a haber dos grupos. Los grupos de los salvos y los grupos de los no salvos. ¿Y por qué? Los separará. Unos dice, porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber. Y eso, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Es decir, todos nuestros actos que están siendo registrados en los libros del cielo, si somos seguidores de Cristo, Cristo hacía esto: vestía al desnudo, visitaba al enfermo, en la cárcel. Todo esto es lo que hacía y es nuestro ejemplo. Y respondiendo le dirán: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando vamos a ver una persona a la cárcel que no tiene nadie que la visita, cuando vamos a ver al hospital a una persona que no tiene quien la vaya a visitar,
Cuando como Rosita va junto a una señora que tiene que darle la cena, ir a hacer no sé qué. ¿Cuándo lo hicimos? Dice, cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, porque aquí en este mundo todos somos hermanos, el que está en la cárcel, el que está en el hospital, el que está en su casa sufriendo. El Señor dice que cuando lo hacemos por uno de ellos, lo estamos haciendo por Él. Entonces dirán también los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fijaros que tenemos el mismo fin que el diablo. El fuego eterno, que está preparado para el diablo desde el principio y sus ángeles. Y a los que no sean salvos les dirá igual, apartaos de mí al fuego eterno, porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, y no te servimos? El Señor dirá lo mismo. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta era vida eterna, lo que recibiremos, la sentencia será de vida eterna o de muerte eterna. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que decíamos, cuando pecamos, ¿a dónde tenemos que ir? A la cruz del Calvario. Y ya nuestros pecados son borrados y volvemos a estar inscritos en el libro de la vida. Porque el Señor nos dice, venid luego, dice, y estemos a cuenta. Y nos dice el proceso, aunque vuestros pecados sean los que sean, si vamos a Él y estamos a cuenta, entonces serán emblanquecidos. Debemos de intentar estar a cuenta con Dios cada día, porque no sabemos cuándo el Señor nos puede llamar al descanso o lo que puede pasar en nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? Rosy o no sé, Kiko. Sí. Vale, lee por favor. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, debemos de temer, respetar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque seremos juzgados por los mandamientos de Dios. Y el temer, respetar, reverenciar a Dios y andar en sus caminos, que es guardar sus mandamientos, es el todo del hombre, es para lo que Dios nos ha creado. Dios no nos creó para que robamos, mintamos, adulteremos, no. El respetar a Dios y guardar sus mandamientos, ese es el todo del hombre. Porque tendremos que dar cuenta a Dios de toda la obra que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Por eso, fijaros si es importante acudir a la cruz del Calvario cada día, porque no hay nada que se le pueda escapar al Señor, sea encubierto, sea bueno o malo. Entonces debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Bien, vamos a respetar ya, terminar ya con esta reflexión. Sabéis, el juicio tiene 3 fases. Está el juicio investigador, es decir, donde investigan mi vida, donde ven lo que he hecho, lo bueno, lo malo, si estoy a cuentas con Dios o si todavía le debo cosas, si no fui a Cristo para saldar mi deuda. Tenemos después el juicio en el cielo durante 1000 años, es decir, en este momento sabemos que desde 1844 empezó el juicio en el cielo. Empezó desde Adán y viene hacia ahora, hacia el final. Cuando Cristo venga, bueno, se cerrará la puerta de gracia, Cristo viene, entonces pasaremos al juicio en el cielo. Cuando Cristo venga,
Ya leímos, los muertos en Cristo resucitarán primero, iremos con Él al cielo, y entonces, ¿qué sucederá? Con Cristo en el cielo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante todos esos 1000 años, cuando los libros son abiertos, que tenemos la oportunidad y el privilegio de ver, porque nos preguntaremos si aquella persona que era tan buena, tan consagrada, y Señor no está aquí, y sin embargo aquella que era tan mala y que yo decía, y sin embargo está aquí. Entonces, a la luz de los libros, el Señor nos mostrará por qué aquella persona que parecía tan buena no está aquí. Porque Dios traerá toda cosa encubierta. Nosotros juzgamos y vemos por lo que vemos, pero Dios juzga por lo que realmente somos, por el interior de nuestro corazón. Durante 1000 años entenderemos que los que no estén ahí no será por culpa de Dios, porque Cristo murió por todos, simplemente porque no hemos querido aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, después del juicio investigador, donde se investiga a cada uno, viene el juicio en el cielo. Durante esos 1000 años que estaremos con Cristo en los cielos, entenderemos muchas cosas que ahora no podemos entender. Y después de los 1000 años viene el juicio ejecutivo. Es decir, vamos a ver, para compararlo aquí con un juicio, se hace el juicio de la persona y hay una condena, pues a lo mejor condena a muerte, en la silla eléctrica o lo que sea. Hay un tiempo, pero luego ya viene el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo cuando ya se hace efectiva la sentencia. Se pronuncia sentencia, pero el juicio ejecutivo, sí. En los países donde hay pena de muerte, por ejemplo en Estados Unidos, Sí. Una vez sale la sentencia, el sentenciado queda en una zona que se llama el pabellón de la muerte. El corredor de la muerte, sí. Sí, en el corredor de la muerte. Y muchas veces pueden pasar semanas, meses, o incluso hasta años, hasta cuando llega la ejecución de la sentencia. Sí. ¿No? Sí, es más o menos parecido a lo que va a suceder, ¿no? Es por poner un símil, ¿entiendes? Es parecido, sí. Claro. Entonces, nos hemos quedado el investigador y el juicio en el cielo. Ya viene el juicio ejecutivo. Cuando los 1000 años hayan pasado, entonces pasará lo que hemos dicho. Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a aquellos que cuando resuciten los que no se van a salvar, ya Satanás tiene gente otra vez para trabajar con ellos y bueno, eso lo estudiaremos, lo haremos más profundo en otro estudio, pero es importante que sepamos que hay esas 3 fases, que nosotros de momento estamos en esta fase, pero que no sabemos cuánto más va a durar, porque Cristo viene pronto, entonces ya el que sea justo siga siendo justo y el que sea injusto siga siendo injusto, porque el juicio investigador ya ha terminado. Ya Cristo vendrá, nos llevará con él al cielo y empezarán a contar esos 1000 años de juicio en el cielo. Y cuando eso termine, ya será el juicio ejecutivo. Bien, así por encima que ya digo que, bueno. Aquí vemos en esta gráfica, que lo estudiaremos más detenidamente cuando llegue el momento, cuando empezó a contar el tiempo. Y esto nos llevaría desde el decreto de Artajerjes, la restauración de Jerusalén, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, el apedreamiento de Esteban, que da inicio a la predicación a los gentiles, y nos lleva a 1844, que fue la purificación del santuario celestial y el inicio del juicio. Es decir, Jesús da inicio a una nueva fase de su ministerio en el lugar santísimo. Entonces, de 1844, que empezó el juicio, hasta la segunda venida de Cristo,
tiene efecto el juicio investigador. Aquí lo vamos a ver ya más esquematizado. El juicio para toda la humanidad. Hay un juez, que es Jesús, lo leímos. Hay un abogado, que es Jesús, que viene aquí en esto. Hay unos testigos que también vimos, que son los ángeles. Hay unos registros donde se toma nota de toda nuestra vida. Pues seremos juzgados por nuestros hechos, nuestros registros, ¿a la luz de qué? A la luz de la ley de Dios. ¿Y en qué lugar? En el santuario celestial. Cuando estemos ante el trono del Señor, tendremos el resultado de nuestro juicio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y os digo que el próximo día estudiaremos qué enseña la Biblia acerca de la ley de Dios.